Bueno, yo creo que estamos viviéndolo todos con cierto estupor, ¿no? Estupor, sorpresa y además una sensación de, por lo menos para mí, de entre tristeza y rabia, ¿no? ¿Por qué tristeza y rabia? Pues tristeza porque que en un país como el nuestro, que es un gran país como España, en el centro neurálgico del poder en España, el gobierno, que es el gobierno de Sánchez, pues ya no solamente la esposa del señor presidente esté imputada, investigada, no solamente el hermano del señor presidente, no solamente el fiscal general del Estado, que no había pasado nunca en la historia, sino que ahora nos enteramos que dos personas de máxima confianza del señor Sánchez se dedicaban precisamente a mordidas con obras y con corruptela. Por tanto, yo estoy en una sensación de rabia de que estas cosas sigan pasando y que pasen en España, porque eso limita nuestra proyección, nuestra imagen, nuestra reputación, y al mismo tiempo tristeza, ¿no? Tristeza de ver cómo un gobierno ha sido claramente atropellado por la corrupción, ¿no? Como es el gobierno de Sánchez. Sí, es evidente que la situación que estamos viviendo ya desde el pasado, ¿no? Hay que decir que las relaciones institucionales con el Gobierno de España han sido unas relaciones muy complejas, ¿no? A pesar de que hemos puesto lo mejor de nuestras voluntades y a pesar de que yo he repetido en 1000 ocasiones que mi obligación como presidente de todos los andaluces es llevarme bien con el presidente del Gobierno y con el Gobierno de España, pero es imposible porque llevamos una legislatura en la que no ha habido ni un solo reparto en la que Andalucía no haya salido mal parada. Pueden ser jueces, como hemos visto hasta ahora, y 60 jueces magistrados a Cataluña, 0 para Andalucía. Pedimos nuevos juzgados, a Cataluña se le permite, a Andalucía no. Perdimos más red eléctrica y en un reparto de más de 400 millones se nos da 7 millones de euros. Pedimos mejora en la red ferroviaria y se dan los recursos otra vez a otra comunidad autónoma. Por tanto, el trato es tan injusto con Andalucía porque el señor Sánchez, esta legislatura, igual que la anterior, ha necesitado del apoyo de los independentistas y, por tanto, estamos vendidos el conjunto de los españoles a las decisiones del independentista, y especialmente de un señor que es prófugo de la justicia y que vive en Bruselas, ¿no? Por tanto, y con la corrupción todo se ha enrarecido más, ¿no? Todo es mucho más difícil, todo es más tenso, todo es más complicado. Hay un nivel de desconfianza ahora mismo en este gobierno que está afectando a las relaciones institucionales. Tengo que confesar que yo en un momento, cuando empecé a oír la noticia de que iba a ser ella la designada por el señor Sánchez para competir y concurrir en las elecciones autonómicas, pensé, digo, bueno, pues ahora, al menos en el año que resta, como ella es la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda, digo, seguro, aunque sea por interés electoral para ella, seguro que va a poner en marcha un fondo de compensación económica para que la parte que nos falta a los andaluces en materia de financiación autonómica nos llegue. Pensé que sí, porque eso no necesita una ley, eso no es una reforma del modelo de financiación autonómica. Y además pensé que iba a haber una inyección económica en materia ferroviaria, que iba a coger a una serie de ministros, los ministros inversores, y le iba a decir, oye, queda un año, pues en este año volcaros con Andalucía porque yo tengo que ganar allí las elecciones. Y lo pensé y digo, bueno, pues mira, no hay mal que por bien no venga, pero es que ha sido todo lo contrario. Yo no sé, desde que la señora Montero es la candidata a presidir la Junta de Andalucía, es que todavía estamos peor que antes. Más atasco en la red ferroviaria, ni un solo avance en la conectividad de Andalucía, no se ha resuelto ni la financiación autonómica de Andalucía, ni siquiera hay un fondo de compensación para esos 1.500 millones de euros anuales que tenemos menos. En definitiva, creo que su gobierno ha tomado una estrategia de política de tierra quemada que creo que no es nada positiva ni para ellos, ni evidentemente para Andalucía. Bueno, este congreso se afronta, primero se afronta con ilusión y con grandes expectativas. ¿Por qué digo ilusión y grandes expectativas? Ilusión y expectativa porque el cambio en España, después de más de 7 años de sanchismo, está más cerca que nunca. Yo creo que este gobierno es un gobierno que ya está en fase terminal y, por tanto, ahora lo que corresponde es prepararnos para una responsabilidad como puede ser la responsabilidad del Gobierno de España, si así lo quieren los españoles. ¿Qué significa? Que en este Congreso tenemos que afinar en nuestras propuestas políticas,
digamos, sintonizar con los problemas que tienen los ciudadanos y con las soluciones que podemos plantearle a esos problemas, y al mismo tiempo tener los equipos engrasados para cuando llegue ese proceso electoral, que no sabemos si va a ser dentro de un mes, dentro de 2 o dentro de un año, pues el Partido Popular gane otra vez las elecciones y, a ser posible, las gane ampliamente en España. Y esa es la expectativa y la ilusión que tenemos. El contexto político nos indica que estamos en un final de ciclo del Partido Socialista y que la responsabilidad de gobernar España va a caer sin lugar a dudas en Alberto Núñez Feijóo y en el PP. A nosotros nos han hecho cordones sanitarios permanentemente. El señor Rodríguez Zapatero hizo un acuerdo en los pactos del Tinel donde las grandes fuerzas políticas, el Partido Socialista se comprometía con los partidos nacionalistas y otra serie de fuerzas políticas a no establecer ningún tipo de relación institucional con el Partido Popular, a aislarnos, a echarnos del tablero. Y nosotros nunca hemos estado de acuerdo en ese tipo de política porque es malo para el país. Un gran partido como es el Partido Socialista o un gran partido como es el Partido Popular no puede aislarse, no se puede hacer cordones políticos contra nadie. Una cosa es que tú te quieras entender o no te quieras entender. En segundo lugar, en la ponencia nunca se habla de pactos, sería absurdo. Una ponencia política no tiene por qué definir cuál es la política de acuerdo, y mucho menos cuando la política de acuerdo está por escribir, porque no se sabe si va a haber acuerdo o si no va a haber acuerdo y en qué circunstancias, ¿no? Y por tanto en las ponencias no tendría ningún sentido el introducir ese tipo de, digamos, de afirmación o de información, si no, no se ha hecho nunca y no tenía sentido en este. Nosotros aspiramos a gobernar en solitario. ¿Y gobernar en solitario qué significa? Trasladarle a los españoles que solo hay una opción de cambio de gobierno en España, que es el Partido Popular, y que solo hay una opción de gobierno serio, al mismo tiempo gobierno centrado en el sentido de que gobierne para todos, y que en definitiva rompa la polarización que ha ido construyendo, el muro que ha ido construyendo Sánchez. Y ese es el PP. Y algunos dicen, no, es que eso no es posible, que el PP pueda gobernar en solitario. A mí me decían exactamente lo mismo, que era imposible, porque las encuestas daban que Vox subía. ¿Y cómo voy yo a gobernar solitario si Vox sube? Bueno, pues Vox subió y el PP subió. Y hubo una mayoría de ciudadanos de Andalucía que dijeron, oiga, mire, nosotros queremos un gobierno no condicionado, un gobierno con libertad, que pueda trabajar y gobernar para todos, un gobierno centrado, y nos dieron una mayoría suficiente. Eso es lo que yo espero que hagan los españoles. Bueno, lo primero que no se ha subido a nadie a la cabeza la mayoría, digamos, absoluta. Nosotros hemos seguido por voluntad propia, he hecho debates de política general en el verano, que podía haberlo quitado. He hecho más de 500 intervenciones y debates a lo largo de estos años con los grupos de la oposición. Hemos admitido leyes, propuestas de leyes de los grupos de izquierda, hemos metido enmiendas de toda la oposición, cosas que no habían sucedido en Andalucía jamás. He llegado a acuerdos hasta donde hemos podido, especialmente los primeros 2 años, ahora ya prácticamente imposible, con el Partido Socialista y con el resto de fuerzas políticas. Por tanto, yo creo que hemos gobernado para todos y lo hemos hecho desde la serenidad y desde la sensatez. Y en ese sentido yo estoy contento, ¿no? Que prácticamente gobernamos exactamente igual que gobernábamos cuando no la teníamos la mayoría, ¿no? Que es la regla de oro, ¿no? que tiene uno que seguir. Si estoy contento en los objetivos, desde el punto de vista económico, sí, nosotros estamos cerca de alcanzar el 500.000 de nuevos puestos de trabajo a lo largo del periodo en el que hemos tenido responsabilidad de gobierno. Hemos conseguido captar más de 5.000 millones de euros en los últimos 5 años de inversión extranjera, que cuando yo llegué a Asturias, con todos los respetos, captaba más inversión extranjera que nosotros, 5.000 millones de euros. Hemos conseguido que Andalucía sea la segunda comunidad con menos presión fiscal del régimen general, solo superada por la Comunidad de Madrid. Hemos batido récord de exportaciones, más de 40.000 millones de euros de récord de exportaciones. Hemos conseguido batir el récord de trabajadores autónomos, que se lo arrebatamos a Cataluña, con cerca de 600.000. Hemos conseguido que el último año, 2024, el 80% de las nuevas empresas que se crearon en España, que se registraron en la Seguridad Social, el 80% fueran andaluzas, o sea, constituyeran en Andalucía. En definitiva, hemos conseguido que esta comunidad, que estaba siempre apoyada en los tópicos, que somos unos vagos, que no somos capaces de emprender, que no somos capaces de liderar, bueno, todo eso ha saltado por los aires.
hemos tenido los Latin Grammy, hemos tenido acontecimientos deportivos, hemos demostrado que somos capaces de hacer grandes eventos como el de Naciones Unidas, ese va a venir la semana que viene en Sevilla. Somos líderes ahora mismo en el ámbito reputacional, hay una confianza en Andalucía y prueba de ello es que el tejido empresarial ha crecido y hemos batido el récord de más de 3,5 millones de trabajadores registrados en la Seguridad Social. En fin, todos esos datos nos indican que la apuesta económica que hicimos, las reformas económicas, funcionan y funcionan bien para Andalucía. Ahora, hay cosas en las que no estoy del todo satisfecho. Por ejemplo, no estoy del todo satisfecho, a pesar del enorme esfuerzo económico que hemos hecho y del enorme sacrificio, porque ha sido quitar dinero de otros sitios para ponerlo, por ejemplo, en la sanidad. Hemos invertido un 50% más que lo que invertía el Partido Socialista, un 50% más. Hemos llegado a un presupuesto en Andalucía de 15.300 millones de euros en sanidad, que es más que el presupuesto de la Xunta de Galicia o más que el presupuesto de la Junta de Extremadura o que del Gobierno de Aragón o yo qué sé. Y a pesar de ese esfuerzo, a pesar de que hemos estabilizado la plantilla, a pesar de que tenemos más trabajadores sanitarios que nunca, no hemos conseguido del todo, en algunos sectores, no en todos, también esto es, en algunos sectores no hemos conseguido dar la sanidad que yo quiero dar. Y eso pues me ha frustrado, ¿no? Eso te reconozco que de todas las áreas, la área donde más frustraciones, digamos, yo personalmente me he llevado. Pero sí digo que vamos en la línea correcta, ¿no? En los últimos 6 meses se han reducido las listas, tanto de espera quirúrgica como las listas de espera también en atención primaria, hemos mejorado el sistema y además hemos hecho un compromiso importante. Vamos a poner en marcha un plan de sanidad para lo que resta de este año, que vamos a dotar a todos esos centros que ya se están terminando, los vamos a abrir todos. Eso significa que centros, por ejemplo, centros de salud en Marbella, que ya están prácticamente terminados, hospitales como el de Roquetas de Mar, todo esto que está ya acabando o acabado, se va a dotar y se va a poner en marcha. Vamos a darle mejor material también y vamos a hacer una fuerte inversión económica, vamos a hacer otro esfuerzo más para completar esa capacidad de servicio, ¿no? Pero bueno, esa es una asignatura compleja. Es verdad que cuando yo hablo con el resto de mis colegas presidentes autonómicos, todos tienen el mismo problema, la falta de profesionales, especialmente de muchas especialidades. Nos pegamos entre nosotros para robarnos los profesionales. Andalucía ha ocupado todas las plazas MIR que le ha ofrecido el Estado y hemos pedido más plazas MIR. Y tenemos un debate que resolver en el conjunto del país, que es cómo resolvemos la falta de especialistas. Andalucía está haciendo su parte. Hemos hecho nuevas facultades, 5 nuevas facultades de medicina en Andalucía para que haya más médicos y también más profesionales de la enfermería, ¿no? Pero es verdad que ahí sí que tengo esa espina clavada de que no hemos podido completar o no funciona como a mí me gustaría que funcionara, a pesar de eso sí que hemos mejorado y sin lugar a duda mucho mejor que el año 18 en todos los datos, Ahora mismo invertimos 500 euros más por habitante en sanidad que cuando gobernaba el Partido Socialista. Tenemos nuevas infraestructuras, tenemos nuevos hospitales abiertos, tenemos nuevos centros de salud abiertos y más los que se van a abrir, ¿no? Y por tanto, nadie puede decir, y de luego el Partido Socialista comete un grave error porque eso no es creíble, decir que estábamos mejor en el año 17, donde había en los pasillos camillas de personas, que ahora. Eso sí que es completamente incierto. Yo estoy tranquilo por una razón, porque vienen avalados precisamente por la intervención, ¿no? Y segundo, porque fíjese usted, ya estamos descubiertos quién dio la orden. Ya hemos descubierto que la actual gerente, miembro de secretaria de organización y malagueña, por cierto, es la que dio la orden para que se llevaran a los tribunales los supuestos contratos. Por tanto, una orden política de alguien que, por cierto, está afectada por la investigación que está haciendo la UCO y el juez en el ámbito de la corrupción, Coldo, el señor Ábalos y el señor Cerdán. Bueno, pues nos hemos enterado además que la que investigaba y dio la información, que era la famosa fontanera, que la cual no recuerdo ahora mismo su nombre. Leire Díaz. Leire Díaz
estaba contratada por el cerebro de los ERE, que es el señor Zarría, en un despacho. Por tanto, cuando empezamos a tener toda esta información, sabemos que empieza a sonar, ¿a qué suena? A política de desgaste del gobierno. Es, oiga, no podemos permitir un gobierno del PP en Andalucía, vamos a desgastar a Juanma Moreno, vamos a desgastar al PP. Y a partir de ahí se inicia un procedimiento auspiciado políticamente por el Partido Socialista, por la señora Leire, por el señor Zarría, por la señora responsable de organización, que es de Ronda, Ana Fuentes, que no me conozco bien los nombres, porque no estoy muy pendiente de ellos, porque ya te pierden de esta maraña. Esto es una operación que tiene clarísimamente y marcadamente una motivación política. Ahora, ¿qué hago yo con eso? Poner a disposición de la justicia toda la información que tenemos y darle todas las facilidades para que investigue. Yo tengo la tranquilidad que desde el gobierno, hasta donde yo conozco evidentemente, se ha actuado como se ha actuado con el respaldo de la intervención y por tanto los avales de la intervención, y estoy convencido, como ha sucedido en Jaén, que se irá archivando estas piezas con el paso del tiempo. La vivienda es más compleja, es verdad que problemas de vivienda hay en toda Europa, igual que, por cierto, problemas de profesionales sanitarios. En el Comité de la Región hubo un debate sobre la falta de médicos, cosa que me sorprendió que un luxemburgués hablara que no tenía especialistas. Digo, por Dios, esto empieza a ser muy complicado. Ahí sí que tienen presupuesto, ¿no? Y ahí sí que tienen presupuesto, por eso me sorprendió ese debate, porque es en toda Europa la falta de especialistas, porque hubo un boom y se están jubilando y hay una falta también en algunos sitios de vocación, y porque ha crecido mucho, ha envejecido la población europea, ha envejecido muchísimo, incluido la andaluza, y como consecuencia de ese envejecimiento es que hemos multiplicado el número de atención sanitaria y de servicios sanitarios que tenemos que dar. Por eso necesitamos más recursos económicos y por eso necesitamos más profesionales. Esto es muy importante entenderlo, porque antes, simple y llanamente, o porque cada año que pasa vamos envejeciéndonos más y evidentemente las personas mayores pues necesitan más necesidad de recursos sanitarios. Como decía, la vivienda es un problema en toda Andalucía, pero muy focalizada en dos ciudades especialmente, o en dos áreas, ¿no?, que es Sevilla y su área metropolitana y Málaga y su área metropolitana. Y esto es un problema que tenemos que resolver por dos vías. Una, las autoridades públicas tenemos que hacer más viviendas públicas y de renta, digamos, para rentas bajas y personas vulnerables, y por eso nosotros vamos a hacer 20.000 viviendas más, que ya estamos en todo ese procedimiento. Y lo segundo, tenemos que construir también, en las de renta libre también se tienen que construir, porque claro, si en Andalucía hay necesidad para 80.000 nuevos hogares cada año y se construye solo 10.000 viviendas, el precio de la vivienda va a estar por las nubes. Necesitamos que se construya 90.000 viviendas, a ser posible 100.000, para que haya mucha oferta y poca demanda y el precio baja. Pero si hay mucha demanda y poca oferta, por el medio el precio sube. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Primero, el suelo es la materia prima. El suelo ahora mismo, nosotros tenemos suelo, España no es un país superpoblado y Andalucía tampoco, pero necesitamos quitarle burocracia, quitarles costes en materia de impuestos y regulación, para que todo el suelo que tengamos a disposición, público y privado, salga a disposición para promover viviendas de uso público y de renta libre. Y en eso es lo que estamos trabajando, con una nueva ley de vivienda que se va a hacer un decreto que lo que va a hacer es simplificar al máximo todos los trámites y quitarle la presión fiscal al máximo que podamos, para que hacer vivienda sea fácil y más barato. Y lo segundo, el alquiler. Normalmente la primera experiencia de acceso a una vivienda de un joven es un alquiler. Mi primera experiencia fue alquilar, casi los más jóvenes se va a alquilar. ¿Qué problema tenemos? Tenemos el problema de que hay un 30% del mercado del alquiler que está paralizado. Cuando nosotros hacemos encuesta a ese precio, que no son grandes contenedores, por cierto hemos podido verlo, que no es una empresa que tenga todos esos pisos, sino son personas, clase media, que se han comprado una segunda vivienda y es un poco como su segundo ahorro, como una jubilación, un complemento a su jubilación, son clases medias normales. Cuando hemos ido preguntando en las encuestas que hemos ido haciendo, la gran preocupación de todos ellos ha sido la inquilino-ocupación, ¿no? El hecho de que un inquilino, mañana tú le alquilas tu vivienda, te deja de pagar y
el plazo medio normalmente hasta que el juez decide que tiene que abandonar tu casa son de 2 años, incluso 2 años y medio, y si hay menores se puede complicar todavía más. Durante 2 años tú tienes que pagar un abogado, las costas de ese abogado, tienes que estar pagando la luz porque no la puedes cortar, el agua, la comunidad y a ver cómo te deja el inmueble. Y eso ha generado una honda preocupación y hay mucha gente que ha retirado del mercado o lo ha llevado al turismo, porque el turismo es más seguro y no hay ocupación, porque son de fines de semana o de semana. Tenemos que dar seguridad jurídica, tenemos que dar seguridad a la propiedad privada y por tanto nosotros lo que queremos, y eso lo tiene que hacer el Estado, es decir, oiga, cuando usted llega a un acuerdo y firma un contrato con un señor y ese señor se deja de pagar, una vez que se ha cumplido los avales, tiene que abandonar de manera inmediata el inmueble, de manera inmediata. Y si conseguimos hacer eso, sabemos que en torno a un 25% de ese 30% que no pone el alquiler en el mercado lo pondrá. Imagínense si consiguiéramos que un 25% de ese mercado, que son decenas de miles de viviendas, se pusieran en alquiler. Evidentemente el precio del alquiler bajaría. Una cosa es la ocupación, que te da la patada en la puerta y entra, que esa tiene una incidencia determinada, pero un inquilino que te deja de pagar y ahora no lo puedes echar, puedes preguntarle muchas experiencias, muchísimas, puedes meterte en Google, lo puedes comprobar, incluso hay despachos ya especializados en esa materia, fíjate si hay clientes. Es que mañana tú alquilas una vivienda y si tú tienes menores a cargo, el inquilino deja de pagar, tú no puedes echar. Tú inicias un procedimiento administrativo, un procedimiento judicial, que en una justicia lenta como es la nuestra y compleja y con las garantías que hay, tienes una media de 2 años para poder que te eche. Es que 2 años es mucho tiempo y en muchos de esos pisos están pagando hipoteca, con lo cual, y pagas la hipoteca con el alquiler, y con lo cual te has metido en un lío. Entonces eso da mucho miedo, sobre todo a personas mayores, personas que por encima de 65, 70 años, que sus ahorros lo ha metido en una segunda vivienda y le da mucho miedo que le dejen de pagar y meterse en líos de juicio, le da mucho miedo, le genera mucha intranquilidad. Sí, Andalucía tristemente está en el país donde la zona donde hay barrios de los más pobres de toda España. Y es una situación que trabajamos de una manera muy intensa y los ciudadanos con sus impuestos ponen muchos recursos para arreglar esa situación, ese problema. Pero muchos de esos problemas no se arreglan, hay que romper los guetos. Los guetos es lo peor que podemos hacer, ¿no? Las 3.000 viviendas, al final se convierte en un gueto y un gueto es muy difícil, por muchos recursos que tú le pongas, de romper esas dinámicas internas sociales que hay, ¿no? Nosotros seguimos trabajando con ella, pero ya con otra visión, ¿no? Lo que hemos conseguido es que no se construyan nuevos guetos. A pesar de que la población ha crecido, no hay nuevos guetos en Andalucía, que ya a futuro eso es muy importante. Y lo segundo que estamos haciendo es desde el año 19, que tenemos el honor de presidir la Junta de Andalucía, el nivel de renta por hogar ha crecido un 30%. Un 30%. Eso significa que los hogares andaluces han mejorado sus niveles de renta y, por tanto, su nivel de calidad de vida. Y eso es algo importante. ¿Por qué lo han subido? Porque hemos batido el récord, como hemos dicho, histórico de creación de empleo, porque hay una economía más dinámica, porque hay más posibilidad laboral, todo eso ha provocado una mejoría. Ahora, hay problemas que son difíciles de resolver a corto plazo, ¿no? Cuando uno piensa en los pajaritos, cuando uno piensa por poner las 3.000 viviendas, o en los Asperones, donde estamos haciendo una actuación en Málaga, y progresivamente se va reduciendo los Asperones, pero es una cosa que no puedes conseguir de la noche a la mañana, porque esas personas no solo le damos ayudas sociales, pero esas ayudas sociales no pueden ser un saco roto, sino esas personas hay que sacarlas, romper el gueto, hay que sacarlas de allí y trasladarlas a otro lugar. Pero para trasladarlas a otro lugar se tiene que dar unas condiciones en esa familia y en ese lugar. Y por tanto, en donde hay un lugar de aceptación que se llama, ¿no? Para que no se reproduzcan los patrones sociológicos que se han reproducido en ese sitio. Por tanto, hay sitios que tenemos que ir cambiando. Las 3.000 viviendas, por ejemplo, aquí en Sevilla, ¿no? Que es una situación donde se meten muchos recursos y donde hay edificios que se han ya vaciado, hay gente que se ha ido y que derribaremos en el momento que ya estén definitivamente vaciados. Y lo que vamos a ir haciendo es dispersar una población
ayudar a esa población, formar a esa población para que deje de ser vivir en un submundo, como desgraciadamente muy vinculado a la droga, sobre todo. Al final, todo lo que sea mejorar la conectividad te beneficia. O sea, las provincias o las comunidades autónomas, los países que tienen buena conectividad, tienen mejor calidad de vida, porque no solamente viajan las personas, viajan las mercancías, viajan los bienes, viaja la riqueza. Entonces, cuanto más posibilidades tengamos de conectar, de transportar, siempre es mejor. Si algún día acaba el AVE de Almería, porque este gobierno va a batir su récord, 7 años en avanzar y todavía no lo ha conseguido, retrasándolo tras otro, el día que llegue el AVE a Almería, pues a mí me da igual que las mercancías, me da igual, me parece que los productores almerienses podrán colocar la producción por donde sea el canal más rentable para ellos, sea Valencia o sea Algeciras. Lo importante es que la provincia de Almería siga batiendo récord y exportando 3.000 millones de euros, muchos de ellos en hortalizas y en verduras, ¿no? ¿Qué es lo que yo echo de menos? Yo lo que echo de menos es que Andalucía de oriente a occidente no tiene conectividad, ¿no? Que un almeriense para venir a Sevilla, por ponerte un ejemplo, lo tiene prácticamente imposible. O que un onubense para ir a Almería lo tiene prácticamente imposible. No tenemos corredores que sean horizontales para cohesionar Andalucía de oriente a occidente. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos? Primero, que el puerto de Algeciras conecte con el eje central, que es muy importante, la Algeciras-Boadilla, y conecte con el arco mediterráneo, que es clave, porque el puerto de Algeciras es uno de los puertos más importantes de Europa, no estoy hablando de España, de Europa en mercancía, el cuarto, y por tanto es un puerto que está en Andalucía, un puerto que gestiona la Junta de Andalucía y que nos interesa mucho que esté conectado evidentemente con esas dos vías. Por eso le reclamamos al gobierno, sin mucho entusiasmo por parte de ellos, porque no se ha invertido ni un céntimo de euro y este gobierno lleva más de 7 años en ese eje de referencia. Y lo segundo, un deterioro que ha habido, claro, de las redes ferrocarriles en España. Yo, que utilizo mucho el AVE para ir a Madrid, yo nunca en años anteriores había llegado tarde, a lo mejor 2 minutos, 3 minutos, incluso te pagaban el billete. Yo ya me he quedado atrapado en el AVE 3, 4 y 5 horas. Yo ya no he podido inaugurar unas actividades institucionales como fue en Fitur porque me quedé 4 horas metido en el AVE. Pero ya es una cosa casi normal. Por lo tanto, este es un problema real que ha creado este gobierno por una falta, primero, de planificación y segundo, de inversión, y se ha deteriorado. Nosotros estamos haciendo ahora mismo 3 metros a la vez. Y además cumpliendo los plazos, uno en Sevilla, la línea 2 de Sevilla, la línea 3 de Málaga y estamos haciendo también el de Granada. Y al mismo tiempo sacando el tranvía de Jaén, que estaba muerto desde hace 20 años, y lo vamos a poner en funcionamiento, y conectando el tranvía de Alcalá de Guadaira con la red de metro de Sevilla. Todo eso a la vez, y lo está haciendo la Junta de Andalucía, ¿no? Por eso le pedimos el mismo esfuerzo. No puede ser que Andalucía sea la penúltima en inversión ferroviaria de España, la penúltima en inversión ferroviaria y en inversión de infraestructura, ¿no? Y eso lo tenemos que corregir. Yo siempre lo he dicho, yo no tengo ningún problema en asumir las competencias ferroviarias siempre que venga acompañada de los recursos financieros para hacer las obras, acabar los tramos. O sea, a mí lo que no me pueden es, oiga, mire, le doy la competencia pero no le doy el dinero. No, lo mismo que han hecho con Cataluña. En Cataluña han dicho, mire usted, no es que le doy lo que cuesta mantenerlo, no, le doy el dinero para las inversiones que no se han hecho. Claro, es que son 6.000 millones de euros, es que eso no nos lo van a dar a Andalucía, evidentemente, ¿no? ¿Pero usted lo va a pedir? Nosotros ya lo pedimos en su tiempo, lo que pasa es que el gobierno no contestó porque no le interesa. El gobierno privilegia los territorios donde hay grupos políticos independentistas que apoyan al gobierno, punto. Y Andalucía ha sido claramente damnificada en este gobierno porque ha habido una política de privilegio permanente y constante a aquellos grupos políticos independentistas, el del señor Puigdemont, Esquerra Republicana de Cataluña, y lo digo, y al PNV, y en detrimento, en este caso, de Andalucía. Yo quiero hacer un comentario sobre Málaga, que es muy importante, ¿no? Porque Málaga es la única provincia de Andalucía durante que en los últimos 30 años el Partido Socialista no ha hecho ni un solo nuevo hospital, a pesar de que es la provincia que más ha crecido, casi 600.000 habitantes más. O sea, en 30 años no se ha hecho un hospital más, a pesar de 600.000 habitantes. Y por eso nosotros puesto un ambicioso plan en marcha, un ambicioso plan que tiene sus tiempos.
Plan de ampliación del Costa del Sol, que son 93 millones de euros. Ya la primera fase ya se ha hecho y ya lo pueden, los ciudadanos que vayan por allí lo estarán viendo y lo estarán disfrutando, y se va a completar. Que queda un gran hospital, un hospital de gran referencia para toda la Costa del Sol, no solamente para Marbella. Segundo, hemos abierto centros de salud nuevos en Marbella, en Fuengirola, los que se van a seguir abriendo. Este mismo verano vamos a abrir otro más. Segundo, el CARE del Palo. El CARE del Palo no es un centro de salud, es más que un centro de salud. La propia envergadura de la obra son 20 millones de euros y el gran edificio que se está haciendo allí, que el ciudadano puede verlo. O sea, esto no es que bueno, mentira, no, puede pasarse por allí y ver cómo los cimientos, cómo va creciendo semana a semana, es un centro de especialidades. Y lo tercero que Málaga necesita, que estamos haciendo a la vez la obra del metro y la adjudicación del Gran Hospital de Málaga, que habrá que ponerle nombre algún día, que va a tener un importe de 690 millones de euros va a ser la obra civil más grande que la Junta de Andalucía ahora mismo está haciendo. Bueno, pues ese gran hospital, que va a ser una referencia para Andalucía y para España, lo vamos a adjudicar ya, que ya no hay vuelta atrás, a quien gane el concurso, evidentemente, un concurso muy grande, se va a adjudicar antes de que termine este año 25. Por tanto, en el momento que se adjudique, la empresa adjudicataria pues tiene un plazo ya prácticamente inmediato de un mes para empezar las obras. Por tanto, a partir del mes del año 26 en adelante se va a construir ese hospital. Como es un proyecto enorme, es un macroproyecto, pues el plazo de construcción pues rondará entre los 3-4 años, que es lo que estila un hospital de esta envergadura, ¿no? Así que lo que sí está claro, que ese hospital, en el momento que se ha adjudicado, que va a ser en este año, en pocos meses, ya no hay vuelta atrás. Este proyecto ha sido el proyecto más complicado que ha hecho la Junta de Andalucía, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, por la enorme cuantía que tiene. Ahora, los malagueños tienen que saber que esa injusticia que nos ha llevado a ser la provincia con menos médicos por habitante y con menos camas por habitante va a quedar saldada con las infraestructuras que se están haciendo, las mejoras que se están haciendo en Vélez, Málaga, las mejoras que se están haciendo en el Hospital Costa del Sol, que hay una ampliación muy grande, el CARE del Palo y el Gran Hospital, que, como digo, en el 2026 se iniciará a lo largo del 2026. A mí no me preocupa porque yo estuve con él esta semana en un acto del Foro Europeo y en otros actos institucionales, y yo lo veo en perfecto estado de forma. A mí me sorprende mucho Paco de la Torre, que tiene una edad ya de madurez importante, pero que física y mentalmente está en plenas cualidades. Por tanto, mientras él se mantenga en plenas cualidades físicas y mentales y mientras él tenga la voluntad, porque esto es una decisión personal, no se puede obligar a nadie, mientras él tenga la voluntad de seguir, pues nosotros seguiremos con Paco de la Torre. El problema sería, por así decirlo, si él no quiere optar a otro mandato o que no creo que pase, él no se viera en condiciones de poder establecerlo. Yo estoy convencido que Paco de la Torre quedan 2 años para las elecciones y yo sinceramente lo veo, tanto física e intelectualmente, lo veo probablemente en su mejor momento, porque además acumula una enorme experiencia que es lo que le hace que sea no solamente el alcalde decano de los grandes alcaldes de España, sino el alcalde líder en España. O sea, Paco de la Torre es una referencia en el municipalismo español y europeo, ¿no? Y por tanto yo deseo y quiero confiar que sigamos contando con él 4 años más. Bueno, esto tiene que pasar un corte, que no lo hacemos nosotros, evidentemente, no es una decisión nuestra, por así decirlo. Y por tanto, como no es una decisión nuestra, lo que nosotros es apoyamos a las 2 ciudades, ¿no? Habrá más posibilidad de que haya una capital andaluza como capital cultural si hay 2 opciones, ¿no? Ambas ciudades son 2 ciudades importantes, ciudades con enorme patrimonio y por tanto nosotros amparamos a ambas. Lo que queremos es que llegue una, ¿no? En el momento que se descarte una de las 2, pues nos centraremos evidentemente en la que reste, ¿no? Pero ambas la han acogido con mucho cariño y ambas tienen razones motivadas para aspirar a esa capitalidad. Bueno, yo se lo trasladé al presidente en la propia conferencia de presidentes. Se soluciona con más inversión.
Andalucía tiene de media un 40% menos de inversión en red eléctrica, en la conectividad eléctrica, que el resto de España, un 40%, prácticamente casi la mitad. Y curiosamente, donde mayor debilidad hay en red eléctrica por falta de inversión en estos 7 años del Gobierno de España es en Andalucía Oriental. Fíjese usted la paradoja, se concentra gran parte de la producción fotovoltaica en la Andalucía Occidental y no en la Oriental, que hay más espacio y más radiación, por el caso de Almería, por ponerte un ejemplo, porque no hay conectividad, no se puede hacer más porque no hay conectividad. Y el apagón, los últimos en recuperarlo fueron las provincias orientales, porque nuestra conectividad en red eléctrica es de las peores de España. Por tanto, yo lo que le he pedido al gobierno, se lo pedí a él a la cara, al presidente del gobierno de la Conferencia de Barcelona, y se lo pedí a la vicepresidenta, un plan Andalucía. ¿Y un plan Andalucía qué es? Un plan de inversión exclusivamente para una región que es la primera potencia en generación de fotovoltaica y la segunda en producción de energía renovable. Oiga, nosotros somos una potencia y para seguir siendo una potencia necesitamos esa red. Si el Estado no hace esa inversión, que nosotros no estamos pidiendo más que nadie, sino lo mismo que el resto, que estamos un 40% por debajo, si el Estado no hace esa inversión, pone en peligro 17.000 millones de euros en inversión de renovable e industrial en Andalucía. Fíjese de lo que estamos hablando. Por tanto, un enorme riesgo.